¿Qué tal, familia? Aquí estamos continuando con esta serie de economía del cielo, una economía que no entra en crisis. Y el día de hoy, avanzando en estas maneras diversas de poner en práctica el principio de dar. Solamente a manera de recapitular un poquito la sesión anterior, hablamos y profundizamos un poco en la primer manera de dar bien desde mi opinión, porque el diezmo, que hablamos la semana pasada un poquito más abundantemente de lo que normalmente dura una clase, ¿verdad? Es la primera manera en la que un hijo o hija de Dios puede, y no solamente puede, sino en mi opinión debe poner en práctica el principio de dar. Es como si lo pudiéramos poner por niveles. Es como el nivel básico para después ir creciendo en otros niveles, porque los otros niveles van a requerir que tú y yo vayamos a más. ¿Por qué digo desde mi opinión que es la primera manera de dar bien? Bueno, porque es una manera que tiene que ser o nos ayuda a ser constantes, ya que al recibir constantemente ingresos, ya sea lo de tu trabajo, ya sea lo que tú recibes por vender o lo que sea de una manera constante, tú puedes entonces poner en práctica el apartar la décima o las décimas partes de esos ingresos de una manera constante, lo cual ayuda a fortalecer esta práctica y este principio. Por eso, desde mi opinión, es una de las razones por las cuales considero que es de las primeras o la primera. También porque considero yo que el diezmo garantiza la bendición del resto. Lo hablábamos la semana pasada o en la sesión pasada, donde hablábamos que el diezmo limpia el terreno, limpia el campo, para que todo lo que se siembre pueda ser multiplicado. A veces sembramos, pero como el terreno no está preparado, eso no produce el fruto que esperamos. Y el diezmo es precisamente eso, donde dice en Malaquías 3 que reprenderé al devorador, abriré las ventanas de los cielos. Es decir, prepara nuestra vida, prepara lo que hacemos para que todo lo que hagamos después de eso o aparte de eso pueda ser multiplicado y bendecido. También porque el diezmo, ¿verdad?, tiene un fundamento de honra. Ya veíamos la semana pasada también, solamente a manera de recapitulación, que el principio del diezmo no es por obligación, no es por la ley, no es por otra cosa, sino por la honra y temor a Dios. Y esto tiene que ver totalmente en nuestra relación, en nuestra interacción con Él. Por eso, hablando de que el propósito de esta economía no es solamente que nos vaya bien, sino mantenernos en una relación cercana con Dios, donde la bendición fluye, no tiene estorbos. Pues bueno, el diezmo, por eso, desde mi opinión y con esta justificación, considero que es la primera manera de dar bien. Y por último, porque esta se puede decir que consta o es parte de nuestra relación con Dios. Es decir, está en la palabra como un mandato, una instrucción, la cual tú y yo debemos hacer para mantener nuestra relación con Dios. Ahora, dicho, lo hemos mencionado, no es la única manera de dar bien, ¿verdad? Es la primera, pero ahora con la ayuda de Dios vamos a hablar de otras maneras de dar bien. Pero que todas estas tienen que ver con el principio de el dar. El dar en la economía del cielo no es una transacción económica, no lo debemos hacer, o sería una mala manera de hacerlo por un beneficio solamente, con esa motivación de a ver qué puedo obtener, sino que el principio tiene que ser aprender a confiar en Dios, obedecer y participar de lo que Dios quiere en esa relación que queremos desarrollar con Él. Dar es una práctica, pero el motivo y la dirección que tú y yo le damos a eso que damos es lo que lo convierte en algo más que solamente algo secuencial, algo continuo. Lo convierte en adoración. Y la adoración es parte de nuestra relación con Dios. Así que no solamente vamos a aprender, ¿verdad?, a dar bien a través de los diezmos, sino también de otras maneras. En la Biblia podemos encontrar diversas maneras y desde mi opinión pudiéramos quizás aterrizar o mencionar que las otras maneras nos ayudan a elevar el nivel o el tipo de relación que tenemos con Dios, porque el propósito de la relación que tenemos con Dios tiene que ver con confianza. Digan conmigo, confianza.
¿Y por qué digo no solamente que elevan, que son buenos, sino que también elevan nuestra relación con Dios? Porque esto es aparte del diezmo. Digan conmigo, aparte. O sea, no solamente la intención es que tú y yo diezmemos, sino que diezmemos y practiquemos también estas otras maneras de dar bien. Y lo importante de esto es que todavía elevan más porque no tienen un límite, no tienen como una, vamos a decirlo así, una restricción como en el caso de los diezmos, que es la 10ª parte o las 10º partes. Tú no puedes dar algo más de la 10ª parte porque eso ya sería algo diferente. El diezmo es la 10ª parte, ni más ni menos, pero las otras maneras de dar, escucha, no tienen límite. Van de acuerdo a lo que cada uno de nosotros determinan y lo que uno quiere crecer, confiar o crecer en esa confianza en nuestra relación con Dios. Por eso digo que estas pueden elevar esa confianza, esa relación que tenemos con Él. Esto conecta totalmente con un principio y un verso súper conocido a la hora de practicar el dar. Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, donde la idea central es dar como proponemos en el corazón. Dice precisamente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está poniendo una premisa, ¿verdad? Que cuando demos debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con esa confianza, sabiendo lo que produce, sabiendo lo que viene, sabiendo lo que implica, no con tristeza, no por necesidad o para obtener algo, sino con alegría, porque sabemos que esto es parte de nuestra relación con Dios. Ahora, quiero aterrizarlo un poquito de una manera personal para poder transmitirlo de la mejor manera que yo pudiera intentarlo en esta ocasión. Yo desde pequeño tuve la bendición de haber sido instruido, enseñado a diezmar. Mis papás me daban mi domingo, ¿verdad? O un apoyo o algo cada cierto tiempo y me enseñaron a poder apartar el 10%. Y bueno, al principio pues era por instrucción, ¿verdad? Porque ellos me enseñaran, pero con el tiempo fui desarrollando mi propia fe. Es decir, ya no era por obligación, ya no era porque me decían, sino que ya era una convicción. Y yo lo seguí haciendo y comprobé que este principio es verdad. Yo tengo la bendición de decir que sí, ha habido momentos donde ha habido tiempos de necesidad, tiempos de esto, del otro, circunstancias a mi alrededor, pero nunca me ha fallado Dios. En el aspecto económico puedo decir que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre ha estado conmigo y he visto cómo cuando lo practico, esto produce resultados de muchas maneras. Ahora, en lo que yo he tenido que crecer de una manera personal, y ahora que estoy casado en una manera matrimonial y familiar, es en las otras maneras de aprender a dar bien, que tiene que ver con ofrendas, con primicias y con promesas. Y cada uno de estos maneras de dar bien o a practicarlo requiere que dé pasos de fe. Ha incluido o me ha retado a dar pasos de fe, porque quiero decirte esto, al igual que los diezmos, todas estas maneras de dar bien, primicias, ofrendas y promesas requieren fe. Es imposible dar bien si no lo hacemos con fe. Por eso es parte de nuestra relación con Dios. Y lo hemos hablado más abundantemente en otra sesión. Si tú quieres profundizar, puedes buscar una sesión anterior donde hablamos específicamente de eso. Pero es precisamente aquí donde yo he sido retado a crecer, a confiar más, donde no solamente pues ya se trata de mí, sino se trata de mi matrimonio y de mi familia. Y de verdad, por la gracia de Dios, Él nos ha llevado como matrimonio y familia de menos a más. Y hemos comprobado, y quiero compartir contigo, si tú me lo permites, algunas historias de cada uno de estos principios, de cómo lo hemos vivido y experimentado, porque no te lo quiero compartir el día de hoy, estas verdades desde la teoría, desde la hipótesis, sino desde la realidad, lo vivencial, desde algo que yo he experimentado en carne propia. Y no solamente yo, seguramente ahí entre ustedes en el grupo Crece, o quizás algunos de los que nos están viendo, lo han vivido también. La primera manera que queremos hablar en esta sesión, ¿verdad?, de dar bien, además de los diezmos, es ofrendas. Digan conmigo, ofrendas. Y para darle un poquito de claridad a esto, ofrendas es todo aquello que damos voluntariamente.
Ofrenda es todo aquello que damos voluntariamente. Como leímos, no damos por obligación, por necesidad, no damos por otra cosa, tiene que ser algo voluntario. En Trigo y Miel enfatizamos mucho el dar, pero porque es un principio que está en la palabra de Dios y que lo hemos desarrollado a través de muchas sesiones, pero siempre enfatizamos esto, no lo hacemos por obligación, a nadie amenazamos, a nadie andamos ahí chantajeando, no, enseñamos lo de la palabra para que cada quien voluntariamente lo haga, y esto es muy importante. Ahora, cuando tú y yo damos algo voluntariamente, puede ser, al respecto de ofrendas, puede ser a Dios o a una persona. Di conmigo, a Dios o a una persona. Ahora, el enfoque y dirección de a quién se lo vas a dar, si a Dios o a una persona, pues depende del dador, depende de aquella persona, si se lo va a dar a Dios o se lo va a dar a alguna persona, porque en muchos casos, ¿verdad? En Trigo y Miel hemos aprendido a dar a Dios, pero también yo en muchos casos he experimentado como personas de una manera espontánea, porque Dios se lo puso en el corazón, porque lo sintieron, porque nos aman, llegan y nos dan una ofrenda, nos dan algo voluntariamente, nadie les obligó y nos dan algo, y eso también repercute en bendición, porque lo estamos haciendo dirigidos por Dios, que es uno de los principios que hablamos en la economía del cielo. En el caso de darle una ofrenda a Dios, bueno, eso implica que lo vamos a dar en el lugar correcto, en el lugar de las ofrendas designado, que tiene que ver con nuestra casa espiritual. Tú y yo, sí, ciertamente todo lo damos a Dios, todo lo que hacemos y comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa y lo hacemos para la gloria de Dios, pero hablando de las ofrendas, debemos traerlas al lugar designado, al lugar donde las ofrendas se tienen que traer, que es en nuestra casa espiritual. Pero en el otro caso, cuando tú y yo vamos a darle una ofrenda de amor, de gratitud, de honra a una persona, bueno, se lo damos directamente a esa persona. Y esto, lo repito, es voluntario. Quisiera resaltar el hecho de que la ofrenda la pudiéramos comparar como a una semilla o con una semilla. Digan conmigo, la ofrenda es una semilla. La ofrenda es una semilla, y una de las características principales de la semilla es que se multiplica cuando tú y yo la sembramos. La clave es saber sembrar bien y sembrar semillas de calidad. Para eso ya hablamos un poquito de la calidad de la semilla en otras ocasiones, y si Dios nos lo permite, vamos a hablar de diferentes tierras en una futura ocasión, donde hablaremos de diferentes tierras para que tú y yo estemos seguros que estamos sembrando en buena tierra. Pero bueno, lo que quiero resaltar principalmente es esta idea: la semilla se multiplica siempre y cuando ésta sea sembrada. ¿De qué sirve tener una semilla, o no vamos a tener una multiplicación si no la sembramos? ¿De qué sirve tener una semilla solamente ahí guardada, que se vea bonita y esto, si no la sembramos para que haya multiplicación? Entonces, para que este principio se cumpla, se tiene que sembrar, y eso está comparado totalmente con el principio de dar. La pregunta aquí es: ¿en quién vas a sembrar? ¿A quién vas a dar? Y bueno, obviamente Dios es la mejor tierra, pero también hay personas, como lo mencionamos, que valen mucho la pena como tierra para que pueda florecer. Dice una porción en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, todo lo que tú siembras, cosechamos. Y de la misma manera, cuando sembramos economía, que estamos hablando de la economía, cuando sembramos recursos económicos o que repercuten en eso, también eso lo vamos a cosechar. Ahora, técnicamente podemos decir que las ofrendas son contribuciones que se dan para sostener muchas cosas en la obra de Dios, ¿verdad? Suplir necesidades, apoyar ministerios, áreas de servicio, ayudar a personas, bendecir, agradecer. Bueno, tiene muchos fines y propósitos. Y en la Biblia pues encontramos eso precisamente, que había ofrendas de paz, había ofrendas por el pecado, había ofrendas voluntarias, había diversos tipos de ofrendas, ¿verdad? Que las podemos encontrar en Levítico capítulo 1 al 7, donde se especifican diversos tipos de ofrendas, los enfoques que se le daban, pero el mismo principio aplica el día de hoy para las ofrendas. Las ofrendas, tú y yo les podemos dar diferentes propósitos o diferentes fines, ¿verdad? Pero lo que enfatiza el Nuevo Testamento, añadiendo o complementando la idea del Antiguo Testamento, es que la ofrenda recae sobre la generosidad, la constancia y el amor.
La ofrenda tiene que ser hecha con generosidad, que no tiene nada que ver con la cantidad, sino con lo que uno propone en su corazón. Eso es la generosidad, también con la constancia y sobre todo el motivo correcto, que es el amor. Lucas capítulo 6, versículo 38, habla de un principio, hablando de la semilla, hablando de el dar. Dice, dad y se os dará. Este principio habla de una reciprocidad, de un resultado cuando tú y yo practicamos el dar, el sembrar. Todo lo que sembramos, cosechamos. De hecho, lo correcto es esperar una cosecha cuando sembramos. Porque hay personas que dicen, no, yo siembro sin esperar nada a cambio. Bueno, puede sonar muy romántico, puede sonar muy positivo, pero la realidad es que cada persona que siembra de una manera tiene que esperar la cosecha. A veces sí, la cosecha no es necesariamente lo que uno quiere o desea, porque a veces Dios la cosecha la permite de diferentes maneras, ¿verdad? A veces sembramos, como dice la palabra, Dios usando a Pablo, sembramos lo material y cosechamos lo espiritual. A veces la cosecha, la bendición de Dios que viene a través de honrarle a Él con nuestras ofrendas, primicias, diezmos, etcétera, las diferentes maneras de dar, repercute en paz, en salud, en muchísimas cosas. Entonces es importante tener eso presente. Eso lo determina de alguna manera también Dios. Segundo de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 9, habla precisamente que la ofrenda no tiene nada que ver de nuestra posición o nuestra condición. Todos podemos ofrendar, porque aquí precisamente habla de una iglesia que era la iglesia de Macedonia, que se encontraba en una gran pobreza, pero a pesar de eso ellos procuraron y se esforzaron y rogaron el poder participar de una ofrenda voluntaria, porque ellos entendían este principio, porque ellos estaban agradecidos. Entonces esto quita el mito de que, bueno, si tengo, doy. No, todos podemos dar, todos podemos participar en la medida en la que tenemos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Segunda Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11, habla precisamente lo que hemos estado mencionando. Solamente estoy poniendo algunos versículos como fundamento para hablar acerca de esta verdad. El que siembra escasamente, pues escasamente también cosechará. Es importante entender que el sembrar es abundantemente, pero también constantemente. A veces no tenemos lo que quisiéramos para sembrar a lo mejor la gran cantidad, pero si tú y yo lo hacemos constantemente, es inevitable que eso se acumule, que eso cuente, que eso al final repercute en una cosecha. Quizás lo que tú ves como prosperidad, como éxito en algunas personas es el resultado de años de siembra constante donde no han dejado de cosechar en esta temporada. También puede ser que es una siembra generosa, abundante, hablando cuantiosa, y también pues cuando lo hacemos con el corazón correcto, eso cuenta. Pero Jesús fue muy enfático que a veces si damos de lo que sobra con una actitud de pues a Dios las obras, eso no cuenta tanto como la generosidad con la que damos. Eso lo vemos en la historia de la viuda que dio esas 2 blancas en Lucas capítulo 21. Una historia impresionante para que tú la puedas analizar acerca de las ofrendas y de el dar. Lo que quiero concluir un poquito acerca de esto es que dar ofrendas nos hace participar activamente de los planes de Dios para nuestra vida, porque ciertamente hay muchas cosas que se activan o que avanzan en nuestra vida cuando damos ofrendas, pero también para bendecir a otras personas. A veces tu ofrenda puede ser la respuesta a una necesidad en la congregación. Así ha pasado muchísimas veces que una ofrenda especial que Dios movió a alguien llega en el momento adecuado y sirve para cubrir justamente lo que se necesitaba en la congregación, y gloria a Dios por eso. Pero también en personas en particular que tú llegas y es la necesidad que ellos tenían en ese momento y tú eres usado. Así que es para que tú formes parte del plan de Dios y para bendecir a los demás. Lo bello de esta forma de dar es lo que dice Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Lo quiero enfatizar en la palabra de Dios para todos. Dice, el generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. El que acapare alimentos, la gente lo maldice. El que los vende, la gente lo bendice. Está hablando precisamente de este principio de generosidad, de dar con la actitud correcta. Este año, de una manera muy especial, Dios nos ha retado a mí y a mi familia
a poder crecer en generosidad en nuestras ofrendas, en lo que damos. Y apartando no solamente para trigo y miel, para la obra de Dios, que es un lugar correcto para sembrar, y nosotros lo creemos, lo hacemos, pero aparte de eso, hemos decidido tener diversos tipos de tierra o diversificar nuestras ofrendas, ¿verdad? Para tener, vamos a decirlo así, diferentes campos. Hemos apartado diversos fines y propósitos para ofrendar, para sembrar. No solamente la casa de Dios, sino también misiones, en los pobres y otras cosas, solamente por poner un ejemplo. Y primeramente lo que yo experimento y te puedo compartir es que hay una dicha impresionante cuando nosotros lo hacemos. Cada vez que podemos ayudar a alguien, dice la palabra y se cumple, más bienaventurado es dar que recibir. De verdad hay un gozo, una alegría de poder tener algo, sea poco, mucho, dependiendo a veces la ocasión, pero que pueda marcar una diferencia en los demás. Pero también es bonito saber que lo que uno da ayuda a que otras personas que están, por ejemplo, en las misiones, puedan seguir haciendo la obra, puedan compartir de Jesús, puedan suplir algo que ellos necesitaban para poder continuar o estar bien. Eso es increíble. Y también que sabiendo lo que damos como generosamente en la casa de Dios, no solamente los diezmos, ayuda a muchas cosas que de primera mano te puedo decir que hay muchas cosas que se necesitan pagar, pero lo que damos repercute en eso. Así que pues es hermoso ver cómo eso se cumple, pero también ver que también Dios no nos ha dejado, sino que entre más damos, yo lo he comprobado así, más recibimos. Es precisamente lo que dice Proverbios 11, 24 y 25. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado, el que da y sigue dando nunca dejará de recibir. Lo he experimentado de primera mano y te animo a que también lo puedas hacer. Hablando ahora de la otra manera de poder dar, que tiene que ver con primicias, quiero decirte que las primicias expresan que Dios es primero y que confiamos en Él para que Él siga proveyendo en lo que pueda venir. Es como si le dijéramos a Él: Dios, tú eres primero y confío en que lo que pueda presentarse, tú tienes el control. De eso se trata, o de eso habla un poquito las primicias. No se trata en esencia de la cantidad, sino de un orden de prioridades. Porque la clave de las primicias es precisamente lo que lleva su nombre: primicias, lo primero. Por eso una ofrenda de primicias tiene que ver con ser lo primero que apartamos en una temporada, en un principio, en un inicio. Puede ser el inicio de un año, en un ciclo, en un trabajo, en un negocio, etc. Y lo que apartamos en eso, sea total o parcial, ¿verdad? Porque eso es importante, y como lo dije anteriormente, cada quien lo propone en su corazón y lo practica, pero tiene que ser al principio. Esa es una característica esencial y elemental de esto. Ahora, lo bonito de esto es que nuevamente se conecta con esta verdad o fundamento de la fe, porque las primicias activan la fe. Digan conmigo, las primicias activan la fe. Y ya hemos mencionado anteriormente que la fe es necesaria para relacionarnos con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo las primicias? Dios, yo confío en ti sobre todas las cosas, y eso es lo que fortalece en muchas maneras y en las maneras de dar, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, esa fe. Las primicias activan la fe al ser lo primero que se da. Porque cuando damos lo primero, pues muchas veces no sabemos lo que va a suceder, si va a llegar a otra cosa en lo humano, pero nosotros confiamos en que Dios será suficientemente poderoso, bueno y fiel y veraz a su palabra para darnos todo lo que necesitaremos en el resto del año, en el resto del trabajo o en el resto de lo que estemos dando. La misma fe es la que va a determinar, escucha, si esa primicia es parcial o total, porque luego tenemos la pregunta, bueno, tengo que dar todo, tengo que dar una parte. Bueno, según tu fe, según la fe como la hayas desarrollado, haya estado creciendo. Lo que sí te puedo decir es que en Dios la fe debe ir creciendo. Dios no quiere que tengamos la misma medida de fe. De hecho, Jesús le recriminó a sus discípulos, no que no tuvieran fe, sino que tenían poca fe. Les dijo, hombres de poca fe. No les dijo, ¿por qué no tienen fe? No, les dijo, hombres de poca fe. Yo no quiero ser esas personas que dicen, oh, pues ya estás con la misma fe desde hace 15 años, desde hace 10 años, desde hace 5 años. No, yo quiero crecer en fe. De hecho, el practicar todo esto nos debe llevar a crecer en fe. En otras palabras, a cada vez dar
con más generosidad. La misma fe también hace que esto sea una práctica recurrente, que decimos, sucedió en el pasado, funciona en el pasado, funcionará también. Así como Dios me ayuda en esto, también me ayudará en esto. Como lo hice el año pasado, este año no será la excepción. Esa fe nos ayuda a que esto sea algo constante, y porque no se trata solamente de hacer una vez, sino de hacerlo en cada inicio de temporada de trabajo, como lo hemos hablado. Ahora, en el contexto bíblico, las primicias son los primeros frutos o lo primero de la cosecha, de las ganancias que uno obtenía de lo que había cosechado, etcétera, y se le entregaba a Dios como un reconocimiento de que Él es el proveedor y Él es el dueño, porque déjame recordarte que nosotros no somos dueños, como lo aprendimos en esta serie, somos administradores. Quiero mencionar simplemente algunos versos de manera rápida y hablar la idea central. Por el tiempo no tenemos para profundizar, pero sí para que mencionarlos y que tú, si quieres hacerlo, lo puedas estudiar. Éxodo capítulo 23, versículo 19, habla precisamente de que las primicias de los frutos de la tierra era lo que íbamos a traer. Escucha, a la casa de nuestro Dios. Y esto es algo importante, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el tiempo señalado. Levítico 23, versículos del 10 al 14, nos habla de las instrucciones sobre las ofrendas de las primicias dentro de la fiesta de las primicias. Y esto es relevante porque es una fiesta, debe ser un gozo, una alegría, algo. De hecho, en nuestra casa Trigo y Miel se nos ha enseñado que aquí nosotros no guardamos las fiestas como los judíos, sino las celebramos, que es diferente, ¿verdad? Y eso es importante. Nosotros celebramos las primicias como una fiesta, como algo de alegría, porque cada quien tiene que dar con alegría, dice 2 de Corintios capítulo 9, ¿verdad? Que lo debemos hacer de esta manera. Pero no solamente eso, sino que también celebramos la fiesta de la Pascua, etcétera, entre otras fiestas. Celebramos, y aquí nos habla de las instrucciones para hacerlo. Levítico 23. Ahora, hablando de las primicias, hay un pasaje súper conocido que es Proverbios 3, versos 9 y 10, donde dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y habla después de un resultado o una recompensa. Pero me gusta que conecta el principio de las primicias o de dar a Dios las primicias con honra, porque precisamente es un reconocimiento de que Él merece, escucha, lo primero y lo mejor. Por eso esto nos ayuda en nuestra relación con Dios nuevamente, porque en la relación con Dios tenemos que reconocer que Él es lo más valioso, que Él es Dios. No lo podemos tratar como algo barato, como algo X, como con tanta familiaridad que quizás le menospreciemos. No, debemos tratarlo con honra, y las primicias nos ayudan en eso. Por eso nos fortalecen en nuestra relación con Dios y nos ayudan a crecer, entre otras cosas que pudiéramos mencionar. Sé que estoy hablando muchas cosas y de una manera constante, pero espero que esto te pueda ayudar. Además, puedes después con más calma volver a ver este video y aprender y profundizar. Deuteronomio, versículos 26, capítulo 26, versículos del 1 al 11, nos habla de la importancia cuando uno da las primicias de orar y que esto sea como un testimonio, un reconocimiento de la fidelidad de Dios y de la provisión de Dios sobre uno y sobre nuestra familia, como algo que dejamos de una marca en nuestra familia, un legado para que nuestras familias, nuestros hijos puedan seguirlo. Y Romanos capítulo 11, versículo 16 habla de un principio: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Hablando precisamente de esta verdad tan importante, que cuando consagramos a Dios lo primero, el resto es bendecido. Dar a Dios nuestras primicias al principio de una temporada, por eso consagra o dedica el resto de esa temporada, el resto de esa cosecha, el resto de ese trabajo, el resto de ese año a Dios. Y por lo tanto, si lo dedicamos a Dios, honrándolo a Él, se garantiza la bendición, el cuidado de eso, porque lo hemos puesto en sus manos a Él. Algo que jamás olvidaré de una ocasión donde entregamos Dara y yo nuestras primicias es que nosotros teníamos en nuestro corazón el deseo de hacer un viaje muy especial para nosotros antes de tener bebés. Y nosotros, pues como buenos administradores, bueno, hemos sido enseñados, pues sí, hicimos un presupuesto, hicimos un plan y empezamos a trabajar duro, ¿no? Pero cuando llegó el tiempo de hacer ese viaje o de realmente ver cómo íbamos a lograrlo,
llegó ese año del viaje, nos dimos cuenta que era imposible en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad lograrlo. Ni ahorrando todo lo que recibíamos cada cierto tiempo, lo hubiéramos alcanzado. En ese periodo ya era imposible lograrlo. Pero como justamente coincidía con enero, y enero para nosotros es el cambio de temporada, un año nuevo, el inicio de una temporada, era el mes para nosotros para entregar y dar nuestras primicias. Yo recuerdo que lo habíamos preparado, lo habíamos platicado, y dijimos, bueno, pues es una cantidad significativa para nosotros que nos ayudaría para nuestro viaje, pero está bien, lo rendimos a Dios, Dios es primero. El sábado, justamente un día antes del domingo, Dara y yo tuvimos una plática en la cama, así, orando antes de dormir, y dijimos, bueno, pues lo rendimos a Dios, lo entregamos, renunciamos a la idea de hacer ese viaje, y quedamos bien, no resignados ni tristes. Dijimos, bueno, Dios sabrá, Dios nos compensará en algún momento, porque Él sabe los deseos de nuestro corazón. Lo que fue hermoso fue saber que Dios estaba escuchando esa plática, esa conversación. Al día siguiente, el domingo, nosotros trajimos nuestras primicias, las dimos, y cuando nuestro pastor empezó a bendecirnos, porque siempre oramos en esta casa cuando damos las primicias, de repente su oración cambió. Y hizo una pausa y empezó a decir algo que Dios le estaba mostrando. Y él dijo, lo recuerdo, veo unos boletos de avión en sus manos. Y dice Dios que sí van a hacer ese viaje. Para Dara y para mí fue sorprendente porque pues no había manera de que él supiera. Y aparte, una noche anterior fue cuando nosotros renunciamos a eso. Obviamente nosotros llorábamos porque veíamos cómo Dios está en control de todo y cómo Dios bendice o honra a los que le honran, porque las primicias hablan precisamente de eso. Esa relación para Dios era diciéndonos, para mí es importante también que hagan este viaje. ¡Wow! Fue un milagro el escuchar esa palabra, pero el milagro no quedó ahí. Ahora, uno esperaría, bueno, pues si ya te dio la palabra, al día siguiente nos encontramos una bolsa de dinero y con eso pagamos todo. No, el milagro no ocurrió de esa manera, sino que creyéndole a Dios, nos activamos y empezamos a ver cómo nuestros gastos mensuales, sin sacrificarlos, empezaron a ser bendecidos, nos alcanzaban, nos sobraba, nos llegaban bendiciones, de una manera sobrenatural que, para no hacer la historia más larga, hicimos el viaje, no nos endeudamos, incluso nos sobró, y bueno, fue increíble. Y todo eso por honrar a Dios con nuestras primicias. Y así como esa historia, tengo otras, y seguramente algunos de ustedes tienen otras. Simplemente quiero decirles que esto funciona. Hay que hacerlo con fe y para Dios. El último principio, que el cual quiero resaltar en los últimos minutos, tiene que ver con las promesas. Digan conmigo, promesas. Y las promesas es una ofrenda en calidad de promesa a Dios con un fin específico y para un fin específico. Lo repito, es una ofrenda también, pero en esta ocasión no solamente es espontánea, sino que es con un fin específico y para un fin específico. Las promesas a menudo en la Biblia son conocidas también relacionadas con los votos, los compromisos solemnes que hacemos con Él. Y son compromisos personales o a veces también familiares hechos a Dios, que pueden incluir dar una cantidad o cierto tiempo o recursos para una causa específica, como respuesta a una necesidad o también como una expresión de gratitud, como una expresión de ese compromiso, etc. Ahora, quiero resaltar algo importantísimo de las promesas, que creo que es un fundamento. Una promesa es una deuda con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo que se deba tomar a la ligera, es algo que tú y yo tenemos que tomar seriamente. Quiero leerte o mencionarte algunos versos que refuerzan esta verdad, que no solamente refuerzan el hecho de que hay promesas, sino también el hecho de la importancia y la conciencia de hacerlo. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto al Señor o jurare ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Está hablando de tener conciencia de hacerlo, de esa responsabilidad de hacer una promesa. Por eso no debemos tomarlo a la ligera. Es muy poderoso, pero también es algo que tenemos que hacer con responsabilidad. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo. Mejor es que no hagas una promesa o votes a que votes y no pagues.
porque lo que es valioso para Dios, Dios está tomando en serio nuestras palabras, Dios está tomando en serio nuestro compromiso. Por eso la palabra de Dios se toma el tiempo de especificar esto. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5 dice: enseña cautela al hacer votos, prometer con conciencia y cumplir con prontitud. Es lo que habla estos versos, que tú y yo tenemos que tenerlos claros, no debemos hacerlo a la ligera, ¿verdad? Y Salmos 50, versículo 14 dice: ofreceré a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus votos al Altísimo, hablando de que es válido hacerlo, en ciertos momentos es importante participar pero debemos cumplir. Dar promesas a Dios es correcto, es válido, pero siempre y cuando, escucha, que tú y yo lo hagamos conscientemente y con integridad, que tengamos realmente el propósito de cumplirlo. Porque al hacerlo, Dios no está buscando de alguna manera tenernos atados, sino realmente que tú y yo tengamos un corazón bueno para con Él. Porque te he dicho, lo importante de esto es crecer en nuestra relación con Él, en nuestra confianza con Él. No se trata de una manipulación, porque a veces también lo podemos manejar de esa manera. Bueno, te voy a prometer, Dios, pero para que me cumplas. Eso es manipulación, eso es un motivo equivocado. La motivación correcta debe ser gratitud, adoración, compromiso. No que tú quieras obtener o controlar ciertos resultados, sino que realmente tú entiendes esa oportunidad, porque las promesas muchas veces vienen como oportunidades para crecer. Por eso concluyo con esta historia de manera personal. En las últimas promesas que se levantaron en nuestra casa Trigo y Miel, Dios nos retó a mi esposa y a mí, a nuestra familia, a hacerlo de una manera que no lo habíamos hecho antes. El día que estaban orando, yo recuerdo, para bendecir a todos aquellos que nos estábamos comprometiendo, Dios puso una cantidad en mi corazón, una cantidad que superaba lo que comúnmente Dara y yo nos esforzábamos o sabíamos que pudiéramos ya con esfuerzo entregar. Esa cantidad requería algo más que solamente un esfuerzo, requería de verdad, en cierta manera, un milagro. Pero después de platicarlo, Dara y yo decidimos confiar, dar el paso, creímos que eso venía de parte de Dios, y lo poderoso es que Dios lo confirmó. Justo unas 2 o 3 semanas después de que Dara y yo acordamos esta cantidad para nosotros, Dios nos dio una señal tan específica, tan clara para Dara y para mí, que fue imposible dudar que eso no venía de Dios. Confirmamos que era Dios impulsándonos y ensanchándonos o llevándonos a crecer y poder ir más allá de lo que nosotros habíamos pensado, y saber que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, porque nuevamente el milagro no fue que nos encontramos el dinero y ya pudimos cumplir nuestra promesa o algo así, sino que, escucha, en ese proceso Dios aumentó nuestra fe. Hoy yo vi cómo Dios empezó a aumentar nuestra fe y le creímos, porque sabíamos que Dios nos había dado una señal y bueno, fue increíble, pero también vimos que Dios ensanchó nuestra capacidad de producir, recordando y viendo que se cumple totalmente lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No se me olvida eso. Yo vi cómo Dios nos daba el poder de generar más. Y ahora, cuando logramos cumplir nuestra promesa, lo sorprendente es que eso no se acabó, sino que esa capacidad se mantuvo, ese ensanchamiento se mantuvo. Ya ahora no teníamos la misma fe que antes, crecimos en fe, crecimos en capacidad de producción, crecimos en nuestra mentalidad, crecimos en nuestra confianza con Dios. Con todo esto no pretendo transmitirte que ya hemos logrado todo y que ya somos excelentes o perfectos en esto. No, sino que realmente esto es verdad, lo hemos vivido y lo hemos comprobado una y otra vez. Este es un tiempo, familia, en el que las circunstancias nos están llevando a crecer en nuestra relación con Dios a través de cimentarnos en una economía superior, una economía basada en la fe, una economía celestial, una economía eterna en un ambiente terrenal. Al final, familia, con todo esto, la decisión es de cada uno. La invitación es para todos, pero las decisiones que tomamos van a determinar la fe con la que abrazamos.
No es mágico. Como todo en esta vida, requiere fe y perseverancia. Termino con esto. Hebreos 10, 35 al 36. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Con paciencia, con fe, haciendo la voluntad de Dios, que es esta, escrita, descrita, vamos a obtener la promesa. Hagámoslo y caminemos en esta temporada en una economía superior. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima para continuar hablando de esta serie. Ya estamos casi por terminar, pero creo que las últimas temas van a ser de mucha bendición también. Nos vemos en la próxima.